4:12. Hoy hubo una audiencia en el Tribunal Superior Administrativo sobre el ruido del anfiteatro de Roberto Salcedo. Ah, qué bien. ¿Y qué tal? El recurso fue elevado por la compañera de trabajo de la estación, amiga Yolanda Martínez. Fundadora. Comunicadora, abogada, fundadora del Poder de la Tarde. Yolanda, que tiene muchos años ya en la comunicación. Y me molesta cuando ven en Twitter que alguien viene con el chantaje absurdo de que ella vive por ahí o porque son riquitos. Qué bueno y qué consecuente que una gente que está en un lugar se queje por los males del lugar. Pero además son muchos años quejándose de los males en otros lugares. Del ruido en los barrios, que ella no ha vivido en barrio. Del problema de contaminación en muchísimas partes del país, que no le afectan directamente. Del problema de represión en los barrios, donde ella no está, donde uno no está. Entonces a veces la gente hace algunas preguntas con las que quieren molestar o chantajear. Se quejan ¿por qué no se quejan del ruido de los colmadones? Toda una vida quejándonos de los ruidos de los colmadones y del problema de los barrios. Y quienes han seguido a uno de los programas conocen que siempre ha sido una lucha permanente por los intereses de los ciudadanos, por los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y cuando no eran fundamentales, porque no estaban en la Constitución, eran derechos muy importantes, inherentes al individuo, pero todavía no consagrados constitucionalmente. Y siempre uno ha estado ahí desde los medios de comunicación. Y claro, si hay un problema que le afecte en su sector, tiene que plantearlo. ¿Y quién lo va a hacer si no lo hace ¿Quién usted? lo va a hacer? Y qué bueno que cada quien, es un ejercicio ciudadano, correcto, importante, que ayuda a la solución de los problemas cuando usted se queja por los males de su sector. Nosotros siempre lo hemos hecho. Y hago la introducción por ese tipo de discurso de chantaje y veo ya que desde el ayuntamiento, en vez de recibir a la gente, de conversar con los residentes de La Esperilla, que no se ha producido la primera reunión todavía, en vez de conversar, lo que se están articulando mecanismos que uno conoce muy bien para hacer ruido, un poco para llevar turbas a un tribunal, como se hizo en la mañana de hoy, y que no son los caminos adecuados cuando se trata de una autoridad como el alcalde de la capital, que es el gobierno de la ciudad, y no puede dañar, no puede afectar la ley, no puede vulnerar la ley, no puede dañar a municipios de la capital, no puede violar su propia norma, porque además de los derechos de los ciudadanos a estar sin ruido, a vivir tranquilo, hay una norma aprobada por el ayuntamiento, por la alcaldía de la capital. Entonces, son violaciones en todas direcciones. En vez de conversar, repito, se eleva un recurso ante las instancias donde se dirimen las diferencias, que es un tribunal, y se invierten muy buenos abogados, amigos nuestros, muy buenos abogados, y cuando usted es bueno en cualquier actividad profesional, usted cobra bien. Y eso hasta ahí está bien, pero llevar personas de la Sursa, por ejemplo, y yo decía en los titulares que había una señora muy violenta que se enfrentó para entrar a la seguridad del Tribunal Superior Administrativo. Pero ella vino la trajeron con cartelones desde la Sursa, a ella hablar de la brillante Navidad, que no está en la discusión, que no está dirimiéndose en el Tribunal Superior Administrativo, pero que además probablemente ella no tiene información sobre asuntos judiciales ni sobre la agenda del Tribunal Superior Administrativo, y de repente estaba ahí con personas que dicen ser del lugar y con cartelones también para un tema que no le incumbe. Evidentemente, movidas
por gente que puede hacerlo. Se corresponde con el concepto de que esa es una actividad justamente articulada, instalada para los pobres, para los que no tienen acceso, por ejemplo, a las salas de fiesta de lujo de la República Dominicana. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí no se ha hecho ninguna actividad popular. Sí, o sea, hubo una musical, gratuita. ¿Te acuerdas? Una obra de teatro del ejército del país. Ah, bueno, del ejército. ¿Verdad? Y uno Entonces, tiene que los decirlo. espectáculos, el chantaje de alguna gente, algunos amigos incluso, de que se están oponiendo a la actividad de los pobres, es risible y absurdo, porque como refería Chávez, allí las presentaciones artísticas, que es casi, es una semanal prácticamente, están entre 2.050 y alrededor de 10.000 pesos. 2.140 hasta 8.025 O pesos. sea, es más que el Los salario pobres, mínimo. ningún pobre tiene, No, ningún a menos pobre que se puede. dedique a otra cosa, ¿no verdad? Correcto. Y disimule muy bien su condición social, puede disfrutar y un evento hablábamos como hace ese. un rato de los salarios de los policías. Entonces, es una actitud, además de la violación, molesta y es muy criticable la actitud. Porque usted puede incurrir por inobservancia, por una falla, porque no lo toma en cuenta, y usted podría incurrir en errores o en una violación, pero de repente usted dice, mira, óyeme, no pensé que esto iba a ocurrir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a buscar una salida. Y ocurre que no. Ocurre que el alcalde no ha recibido a nadie para esto. Y ocurre que hay un esfuerzo del gobierno en una solución para el Gran Santo Domingo con relación a los ruidos en sentido general, que estas reuniones las ha encabezado el ministro de la Presidencia Montalvo, con presencia de ministros. A la última reunión, o la más reciente, a esa sí estuvo el alcalde de la capital. Pero hay una preocupación por los ruidos, porque además el gobierno tiene uno de los más que importantes proyectos y de mayor beneficio. Una de las obras más importantes del gobierno de Danilo Medina es ese 911, que ha salvado muchas vidas, que ha bajado la delincuencia, bueno, que ha ayudado a enfrentar la delincuencia, porque hay muchos hechos que han podido resolverse, que han podido contenerse, que han podido evitarse gracias al 911. Es una de las más importantes inversiones. Entonces, ¿qué ocurre? Y que ha estado, que el 911 y que ha estado haciendo una gran labor en la prevención y control del ruido. corrido, y ahí va. Entonces ocurre que el 911 se ve cuestionado, un 911 que lo dirigen desde la Presidencia de la República, Montalvo, y que va a pasar luego al Ministerio de Interior, se ve cuestionado porque el 911 interviene en todas las denuncias de ruido con incautaciones de bocinas en muchos casos, pero no interviene en porque aquí la violación la patrocina la alcaldía de la capital. Entonces, una de las más importantes obras de gobierno se ve cuestionada en este sentido. El listín, por ejemplo, el domingo traía un informe de 911 y el día anterior se produjeron 158 denuncias por ruido. Había una escala de otra serie de denuncias. Llamadas por ruido, 158. Yo decía en un tuit, no estaba la del anfiteatro de Roberto Salcedo, porque es una situación. Entonces, el 911 tiene que atender las demandas. Bueno, vamos a cerrar el colmado del barrio, o vamos a cerrar el colmadón, incautarle las bocinas al colmadón, pero vamos a seguir permitiendo aquella, porque es el alcalde que patrocina esta situación. En vista de todo esto que relato, es que los vecinos, Yolanda y los vecinos, la Junta de Vecinos de La Esperilla, deciden ir a un tribunal. Si la autoridad es irracional, si la autoridad no entiende que debe hacer cumplir la ley y nunca incumplirla, y mucho menos patrocinar e insistir en el error de la violación, entonces necesariamente que hay que ir a un tribunal. Yo pensaba otra actitud ante vecinos que van al tribunal. No, la actitud es de darle a la confrontación, buscar un amplio y muy buen equipo de abogados. Claro, Yolanda tiene dos muy buenos abogados, o la Junta de Vecinos,
pero buscarse un amplio equipo de abogados y no conforme con eso, buscar juntas de vecinos que no tienen nada que ver con este tema para colocarlos también como intervinientes voluntarios y hacer bulto y querer crear la situación como que es el derecho de los pobres contra unos ricos indolentes. Y eso es una perversidad. Eso es una perversidad. Además, utilizar a esa gente de la Junta de Vecinos, que no tiene que ver con el tema, y moverlos o hacerlo mover, o dejar su trabajo de la tranquilidad de su hogar para ponerlo a participar en un pleito que no es de ellos. La autoridad tiene que volver al respeto a la ley. Tiene que volver al respeto a la ley. Y yo creo que persistir en el error es delicado, es peligroso, no es lo más conveniente y deja mucho que desear de una autoridad que se comporte de esa manera. Esa arrogancia serena de la que habla José Francisco Arias ha pasado a ser ya una arrogancia activa y de otro nivel, con la reiteración de este comportamiento en la discusión pública y ya en el Tribunal Superior Administrativo. Nunca pensé que la alcaldía y el alcalde Salcedo iba a llegar hasta ahí. Tú sabes que hay un aspecto que no se ha comentado mucho, pero que si uno conecta este hecho con otras denuncias nuestras aquí, se ve claro. Comencemos por decir que uno es un defensor acérrimo del Estado de Derecho. Del Estado de Derecho, porque es lo único que puede garantizarnos el vivir en relativa paz. El respeto ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz, es decir, que tu libertad llega hasta donde está, hasta donde comienza la del otro y viceversa. Ahora, a mí me llama la atención con esto que está pasando, y es porque la clase media, la amplia clase media, desde la baja clase media hasta la muy alta y también los ricos, uno ha denunciado varias veces que aquí la ley 241 de tránsito es una vaina que está ahí para que los agentes de tránsito, según les interesa, qué sé yo, por un asunto hasta fiscal de poner multas, toman la ley 241, que es verdad que prohíbe que una jipeta, que un vehículo tal pise el paso de cebra. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que el hablar por celular, pisar el paso de cebra, todas estas cosas son aspectos de una ley que solo se le aplica a la amplia clase media que yo llamo Club de los Pendejos. Ahora, con esto se está dando una situación sumamente peligrosa, porque lo que estamos viendo es que la ley, cuando se trata de ser aplicada para perjuicio de la amplia clase media, fuente originaria del Club de los Pendejos, sí se aplica. Es decir, la ley 241 de tránsito se le aplica ¿a quién? O fundamentalmente se le aplica a la clase media, al Club de los Pendejos. ¿Por qué a un padre de familia, como si uno fuera un hijo de la gran P, no se le aplica? Y si no, yo he dicho, vamos a revisar los señores del tránsito terrestre, las voladoras. Por ejemplo... Tiradentes aquí a 8 pasos. Sí, sí. 200 Entonces, violaciones. Esa es una parte, ley 241, donde la ley solo se aplica porque es en perjuicio de esa clase media a esos señores, a los miembros del Club de los Pendejos. Pero ¿qué pasa? Que hay una ley de medio ambiente que tiene perfectamente establecido los niveles de ruido, los decibeles en que se viola esa ley. Cuando comenzó esto, que tiene un tiempo, y tú recuerdas, claro, Cristian, que hablábamos mucho fuera del aire, incluso antes de que esto explotara, yo siempre, desde el primer momento le dije a Yolanda, pero ustedes midieron, porque yo en mi ingenuidad, yo siempre nada más útil que una cara de pendejo bien administrada. Entonces yo le decía, pero porque lo veía fácil, vamos a medir, por favor, Bauta Rojas Gómez, se buscan los técnicos de medio ambiente, se colocan en las cercanías, se verifica que no están hablando caballá, o si le están hablando, que puede ser. Entonces con esto va, bueno, mira, vamos, hipotéticamente sí,
se está violando la ley. Pero resulta que eso ya se ha comprobado en muchísimas ocasiones. Se le ha pedido, estamos hablando de gente, porque en la zona, entre los afectados, hay gente de un altísimo nivel económico. Yo tengo 2 o 3 amigos, tú los conoces, Cristian, que son gente de un gran poder económico. Entonces yo lo que digo, ¿qué nos está pasando en que a esa clase media, el Club de los Pendejos, amplia fuente originaria del Club de los Pendejos, a esa clase media, cuando es para oderla, como dices tú, Cristian, la ley existe. Ahora, cuando es para ella utilizarla en su provecho porque le afecta, esas reglas de juego no se están cumpliendo. Entonces yo sé que me gustaría que siguiéramos hablando de esto. Ya llegó Minú y yo quiero que hablemos mucho con Minú. Vamos a seguir hablando de esto, pero lo dejo de ese tamaño. Me preocupa que aquí la ley es una vaina que está allá para oder a la amplia clase media. Sí se puede oder con la ley. Ahora, las leyes, si la clase media, Club de los Pendejos, la va a utilizar en su defensa, entonces esa ley no existe. No vamos bien. Llevaron hasta altoparlantes. Compraron altoparlantes la gente de la Sursa para joder al tribunal. Esos son de los que se usan cada 4 años en la política. Cristian,